Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio. En esta oportunidad quiero inaugurar el canal con el nuevo nombre que es Ignacio Filosofía. Evidentemente voy a seguir la misma línea, la misma dirección que es el pensar, que es el ser, a través de los distintos pensadores en la historia. Esto, como he mencionado y he escrito, va mucho más allá de los dogmas, de las cosas contingentes y de las ideologías políticas. Es un pensamiento esencial que debemos recuperar y que es necesario en esta época técnica. Dicho esto, voy a comenzar a hablar sobre, como siempre, sobre algunos filósofos que he ido estudiando. Y en esta oportunidad voy a hablar sobre Santo Tomás de Aquino, que es este tremendo filósofo del siglo XIII. Como bien sabemos, él desarrolló la escolástica con otros pensadores más, en donde se intenta explicar el cristianismo a través de Aristóteles. Santo Tomás de Aquino no hablaba sobre algunos principios en particular, sobre todo que vienen de la potencia y el acto, que si bien es una influencia de Aristóteles, pero aquí Santo Tomás de Aquino intenta explicar la existencia de Dios a través de los principios de Aristóteles. Sobre todo en esta época que creemos que nacemos del Big Bang, de esa teoría, o no sabemos de qué. La gran mayoría de los seres humanos son ateos y afirman ser ateo porque Dios permite ciertas atrocidades en el mundo. Y olvidan una de las cosas principales de que finalmente Dios nos ha dotado o nos ha regalado y entregado el libre albedrío, donde el ser humano, los individuos, son responsables de su propia existencia. Y es aquí también donde tiene relación el pensamiento, porque olvidamos que quienes hacen las guerras, quienes asesinan, quienes cometen injusticia, somos los seres humanos. Si se quiere relacionar esto con la religión católica, ya existen los mandamientos, hay formas de poder comportarse, por eso está la doctrina. No es un sistema de ideas, sin desmerecer evidentemente un sistema sistemático, valga la redundancia, filosófico, pero sí hay una doctrina cristiana la cual te exige ser de una manera en particular para poder regular el comportamiento animalesco del ser humano. Y es lo que no conocemos o hemos olvidado, parece, gracias a esta cosa abstracta del principio de la razón. Bien, Santo Tomás nos hablaba sobre el principio de la potencia y el acto. ¿Y qué es la potencia? Es lo que puede ser, ¿cierto? Y el acto es lo que es la encarna, lo que ya es. Entonces tenemos la potencia de lo que usted puede ser médico, usted puede ser filósofo, usted puede ser boxeador. Y el acto es lo que ya es, cuando usted ya es eso. Bien, y aquí también se habla sobre la esencia y las cosas. ¿Y qué es la esencia? Es lo que hace que las cosas sean. Bien, porque una cosa en sí no describe mucho, digamos. Si usted tiene una taza, como esta, ¿cierto? Tiene una esencia, tiene una función. Y yo conozco la taza por lo que es, o sea, su esencia. Por un ejemplo burdo. Y permiso que estoy un poco enfermo. Entonces tenemos ser hombre es absoluto y ser blanco es accidental. Aquí también es otro principio de Santo Tomás, porque los seres humanos somos accidentes dentro de nuestras formas, ¿cierto? Es decir, el hombre y la mujer son género. El género es una forma del ser. Y el accidente es que el hombre es blanco. Bien. Porque tenemos que el hombre es absoluto. Bueno, en esa época no se hablaba de la mujer, dado la época, son el siglo XIII, estamos hablando. Entonces, si lo llevamos a la actualidad, podríamos decir que lo accidental es la forma de ser del ser humano, ya el hombre o la mujer. Eso es un accidente. No es una... o sea, el ser es materia, primero que todo. Y para que esa materia debe tener una forma. Y para eso debe tener una sustancia. Y aquí, lo que está en potencia, excúa ser sustancial. Y lo otro, cuando ya está materializado el ser,
aquí ya es un ser accidental, ¿cierto? Que finalmente son las características de los seres humanos. Puede venir quizá la raza, la forma biológica, que son meros accidentes. Es un cambio del no ser al ser. Podríamos decir lo que es la potencia, perdón, la potencia al acto, del no ser al ser. Pero la corrupción es al contrario, es del ser al no ser, ¿cierto? Porque en primera instancia, para generar un ser humano, no hay ser, y ese pasa al ser. Pero por lo contrario, en la corrupción ya hay un ser, y ese ser es corrupto y se degenera y se convierte en el no ser. Y la generación tiene también la generación de ser con lo que es en potencia, con lo que podríamos ser. El fuego no se produce de cualquier no fuego, ¿cierto? O para que haya una estatua también es importante que haya también bronce, para construir una estatua. Si usted no tiene la materia, no la puede hacer. Y aquí también es una de las formas de que Santo Tomás intenta probar la existencia de Dios, porque ¿cómo nacemos nosotros? ¿Cierto? ¿Quién nos creó a nosotros? Tiene que haber sido alguien, a través de la sustancia, la materia, y nosotros fuimos en acto algo, en potencia algo. Y para que nosotros hayamos sido creados tiene que haber un Dios, no nos podemos haber creado nosotros mismos. Nosotros no nos creamos nosotros mismos, nosotros venimos de un padre y una madre, ¿cierto? Y todas esas personas que anteriormente estuvieron, también eran de padres y madres. Entonces el primer ser fue creado por Dios. Es una del Dios creador. Por aquí también se critica que, bueno, la Iglesia Católica no cree en que el mundo siempre ha existido, como lo dicen paganos quizá, o otras corrientes esotéricas, sino que más bien el mundo se crea cuando Dios lo decide, ¿cierto? Y que en el fondo es para mostrar bondad, es para manifestar esa bondad y su grandeza. Perdón. Bueno, aquí habla sobre la ente y la esencia, que finalmente acá hay una frase en un prólogo que dice un error pequeño al principio se hace grande al final, y eso pasa muchas veces cuando desconocemos muchas cosas o, o construimos una ilusión a través para poder existir y poder subsistir o resistir en esta existencia que también te exige un poco cortina de humo, ¿cierto? Te exige un poco no ser, en el sentido de buscar el ser en la autenticidad. Bueno, voy a dejar un poco Santo Tomás y vamos a pasar a otro. Vamos a pasar a Heidegger, nuevamente Heidegger. Pero Heidegger es muy interesante, sobre todo en los cuadernos negros, porque Heidegger tiene una escritura bien poética que busca despertar esa conciencia que está dormida para poder dejar de entregarse a la inautenticidad. Y a través de ciertos pasajes también te invita a la reflexión, y no solamente a la reflexión, te invita, además de despertar, a actuar, ¿cierto? Y además también investigar, seguir estudiando. Y esa prosa poética filosófica, porque no es una prosa poética en sí, obviamente utiliza ciertos principios filosóficos que lo hace un poco más elaborado y también te exige pensar dentro de las cosas sistemáticas que están dentro del elemento de la filosofía. Por ejemplo, acá decía qué es la grandeza y por qué meditamos sobre lo grande. Es de los cuadernos negros, que es una época un poco complicada para Heidegger por el tema de lo políticamente correcto, en donde todo se criticó la obra de Heidegger porque perteneció al nacionalsocialismo alemán. Yo me pregunto, ¿quiénes son estos jueces de la moral? Porque entiendo que varios escritores pertenecieron al Partido Comunista Ruso, o al menos estuvieron de acuerdo con la revolución bolchevique, del asesinato del zar, de los gulag. No es para empatar, pero me parece que estas cosas son descaradas, porque siempre vienen de un lado en particular. Pero bueno, no entramos en política, porque es una lata. Entonces, meditamos lo grande. Porque somos pequeños, queremos la superación, la propia diferencia de ser. Tiene que llegar a ser, debe suscitar extrañeza. Entonces, como somos pequeños, estamos meditando la grandeza. Es decir, debo asimilar mi finitud,
debo asimilar mi pequeñez como ser humano para poder meditar y buscar la autosuperación. Esto muchas veces pasa cuando actualmente los seres humanos padecemos de la grandeza y creemos que somos infinitos, que no vamos a morir nunca, que no debemos cambiar, que debemos ser porque sí, como una impersonalidad absoluta que finalmente no responde a un proceso de desarrollo, si se quiere llamar a Hegel, dialéctico de la personalidad, sino que más bien nos quedamos anodados a lo que es nomás, y aquí no se nos hace posible meditar la superación de la grandeza. Entendiendo a Heidegger quizás como de la cosa existencial, que él también nos desarrolló su filosofía a través de nuestra existencia particular, de lo que somos, que hay diferencias con Hegel o un idealista alemán, en donde estos también explican la realidad también a través de una comunidad o de un absoluto. Heidegger se centró en lo particular, por eso la pregunta es por el ser. Sin embargo, también habla sobre la autosuperación en cierta medida Heidegger, acercándose a la autenticidad, a la diferenciación del ser, o ese ser estando aquí, ¿cierto? El ser en el mundo, que soy yo con la relación en el mundo o con los otros seres actuando, y también la época que estoy viviendo. Entonces, para poder comprender todo eso, es necesario un hombre en construcción, decía Heidegger, es saltar a la verdad. Y saltar a la verdad también tiene un riesgo, ¿cierto? Y ese riesgo tiene relación con perder lo que tú creas que eras, y en el fondo comprender y vivir la vida como un riesgo, ser otra vida completamente distinta a la que usted tuvo anteriormente, que generalmente responde a los cánones o a la facticidad de los elementos que están ahí en la sociedad o dispositivos que se nos muestran como lo que hay que ser. Y al hacer eso, evidentemente es cuando se corre el riesgo, ¿cierto?, de poder perder, no sé si perder o ganar, pero bueno, se cambia la existencia y quizá usted ya no va a estar hablando en asados de fútbol o del cuerpo de otras mujeres o al revés, de cuerpos de hombres, de maquillaje, no tengo idea. O de reality show, de estas cosas de TikTok, que hacen bastante mal a la psique o a la cabeza o al espíritu. Y la pregunta de Heidegger es, ¿dónde buscamos la verdad? Porque claro, la verdad yo le puedo decir que buscarla, pero ¿cómo y dónde? Aquellas son todas las preguntas. Primero, ¿qué es la verdad? ¿Dónde la busco y dónde está? Bueno, la verdad, según Heidegger, está fundada en el comienzo. Ahí está. Es decir, usted tiene que recurrir a los griegos. Tiene que ir a la paideia, ¿cierto? Tiene que ir a Homero, tiene que ir a Platón, a Aristóteles, tiene que ir a todo eso. Bueno, el primero era un poeta y los otros dos eran filósofos. Tiene que ir allá a Tales de Mileto, qué sé yo. Buscar un poco el destino. ¿Por qué? Porque si bien nosotros como sudamericanos somos hijos de España, ¿cierto? España a la vez es hija de Roma y Roma es hija de Grecia. Entonces, en esa cronología, en esa línea de tiempo, podríamos entender por qué hay que buscar a Grecia. Si bien Heidegger, no sé si específicamente lo hablaba lo americano, pero por lo menos sí lo hablaba los alemanes, ¿cierto? Y convengamos que por lo menos nosotros como americanos tenemos la relación cronológica de pueblos entre griegos, romanos, españoles y después nosotros. Por eso lo digo. Bueno, acá también la verdad de convertirse en una necesidad en Heidegger. Eso también es importante porque si usted quiere buscar la verdad, tiene que ser una necesidad profunda en su ser. Pasa muchas veces que dicen, no, que yo quiero estudiar filosofía para buscar la verdad. Pero esto no es una cosa de ver una película Netflix, ¿cierto? Aquí esto es un sendero, es un camino que se va abriendo para que después aparecen nuevas posibilidades de ser, ¿cierto? Que eso es lo importante en Heidegger, porque te invita a si realmente la pregunta por la verdad, la pregunta por la autenticidad es tan grave, no en el sentido de grave de que se va a morir, sino entre grave de la profundidad. Búsquela, pero salta la verdad y es un gran riesgo de eso. Se despierta la conciencia y usted va a ir por otros senderos que la gran mayoría de las personas no van, no caminan. Eso también es importante y aquí también se ve, es lo que cautiva o lo que conmueve es la pregunta por el ser, que parece ser que ha sido olvidada desde la metafísica de Aristóteles, por ejemplo, que mal llamada metafísica, porque ahora se le dice metafísica más allá de la física, una tontera esa, y se relaciona con estos movimientos de registro acásico de tarot y
energía, bueno, no voy a entrar en eso. Bueno, fue una cosa de traducción, ¿cierto? Porque la metafísica de Aristóteles tiene que ver con la física, con la filosofía, con las preguntas del ser humano. Que incluso si usted lee ese libro, por lo menos Metafísica, que es la continuación del primer trabajo de Aristóteles, estaban las preguntas y en el fondo lo que éramos como ser. Lo que pasa es que en Heidegger eso está oculto. Todo lo que es la metafísica, las preguntas por el ser, por las cosas, por Dios, por el Estado, por el individuo, qué sé yo, todas estas preguntas están ocultas en Heidegger. Entonces, Heidegger invita a cuestionar esta metafísica, pero a hacer una metafísica particular, singular, ¿cierto? De cada ser humano, y por eso le decían existencialista, porque se dedicaba a la existencia, ¿cierto? Como tal, como es, ¿cierto? Enfrentar la existencia como es, pero evidentemente tomando ciertos principios filosóficos para poder buscar la autenticidad dentro de un mar de inautenticidad, que es lo que estamos viendo, y sobre todo en esta sociedad forzadamente homogénea, que es un poco son técnicas de estas cosas de los políticos o de las grandes transnacionales para poder mantener siempre un orden, que siempre ha sido así en realidad, ¿cierto? Quizás antes fueron las monarquías, después fueron los, los estados, ¿cierto? Las monarquías constitucionales, los regímenes feudales, qué sé yo, y ahora están en las democracias liberales, está pasando lo mismo. Obviamente con cierta garantía que usted puede tener, como ir a votar. Tremenda garantía. Viva la libertad. Bueno, vamos también a ir, estaba leyendo a Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que es un filósofo danés que también es considerado existencialista, y lo que llama bien la atención de él son sus críticas a Hegel, ¿cierto? Él es del siglo XIX, nace de padres protestantes, tuvo una vida bastante compleja. ¿Y por qué compleja? Porque el señor Kierkegaard murieron varios hermanos, murió su padre a temprana edad. Y bueno, él después tuvo un romance con una mujer que él deja, pero fue una vida bastante compleja la del señor Kierkegaard. Y aquí vamos a hablar sobre Kierkegaard un poquito, sobre este tratado que se llama el Tratado de la Desesperación, ¿cierto? Que uno de los libros que leí hace muchos años, pero el otro lo estaba leyendo de nuevo, y es muy, muy interesante porque aquí Kierkegaard habla sobre la desesperación, la desesperación. Y pareciera ser que la desesperación de alguna otra forma la padecemos todos. Es una enfermedad mortal, esa enfermedad mortal de los seres humanos intrínseca en el ser. Y que muchas veces el no estar desesperado no implica una ausencia de mal. Y bueno, aquí sabemos que Kierkegaard era un cristiano protestante. Entonces él decía que el cristiano sí sabía cuál era la enfermedad mortal, ¿cierto? Sabía que era la enfermedad mortal. Lo que pasa es que el cristiano tenía un coraje para recibir esta enfermedad mortal, que es la desesperación. La desesperación es una enfermedad espiritual, como categoría espiritual. No es una enfermedad física, que generalmente son inmediatas. Usted se resfría, ahora como estoy yo resfriado, se toma un par de remedios y en 3-4 días está mejor. Yo, en mi caso me duran una semana. Pero eso se acaba. Entonces la desesperación es un proceso dialéctico al estilo hegeliano, pareciera ser, porque todo esto reside en su cabeza. Entonces está constantemente en conflicto, estas crisis que se le pueden llamar a la desesperación, y pareciera ser que no terminan nunca, pero están ahí siempre presentes como un proceso dialéctico para buscar la autosuperación. Y uno de los primeros pasos, ¿cierto?, para poder superar esta desesperación en Kierkegaard es reconocer que usted está desesperado. Claro, si usted va a un psicólogo le puede decir que está desesperado o no lo está, porque de alguna otra manera el psicólogo siempre atiende lo que usted le dice, entonces él de buena fe cree en lo que usted le está contando. Si usted tiene un problema mental que está catalogado, no sé por quién, por la ciencia, por la medicina, o simplemente por un estado, o más que un estado en realidad por una comunidad, bueno, usted puede ir al psicólogo y contarle lo que siente, que tiene ganas de matar a alguien, probablemente, y que no se puede sacar de su cabeza ese posible asesinato. Y ahí hay una especie de dialéctica, porque lo que le está impidiendo a usted el matar a esa persona, por ejemplo, a mí me gusta poner ese ejemplo radicales, podría ser que finalmente es la moral cristiana que no le permite a usted matar a esa persona. Y aquí podríamos incluso citar a la tremenda novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, donde se mata a esta anciana, ¿cierto? Por una justicia social, si usted quiere decirle. Pero bueno, si usted mata a una persona, está la moral cristiana impidiendo que usted lleve ese acto a materializarse.
Pero también está por otro lado, no sé si llamarlo conciencia noble, Hegel, pero sí hay una conciencia de que no le impide porque están las leyes. Y esas leyes significan castigos a su libertad individual. Y esa libertad individual usted se va a ver castigado por asesinar a otra persona. Y eso evidentemente le va a traer problemas a usted porque usted como ser individual o singular no se va a poder manifestar en la universalidad de esto. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí hay un pasaje que habla sobre Lázaro. Murió, pero como los discípulos no comprendían lo que seguía, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy a despertarlo de su sueño. El Cristo les dijo sin ambigüedad, Lázaro está muerto. Por lo tanto, Lázaro está muerto. Y pese a eso, no se trata de una enfermedad mortal, es un hecho de que está muerto, sin haberlo estado, sin embargo, enfermo de muerte. ¿Y quién está enfermo de muerte? Los milagros te pueden, de alguna otra forma, ¿cómo decir una palabra? ¿Sanar de esa enfermedad? ¿O qué es lo que nos falta para despertar esa enfermedad, esa desesperación que todos tenemos? Pero también es la muerte misma, ¿cierto? Nosotros desesperamos por la muerte porque no sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos qué va a pasar dentro de los próximos 5 minutos. ¿Qué va a pasar? Bueno, probablemente la misma rutina, pero siempre hay un hecho en particular que quiebra toda esa columna vertebral o esa cosa estructurada que tenemos a diario, ¿cierto? La muerte, el dejar de existir, que es muy importante hablar y tener en consideración, sobre todo en esta época, que técnica, ¿cierto? Que nos invita a todo lo contrario, a creernos inmortales, a operarnos, a cambiarnos con órganos como piezas de auto. Es como ir a un ¿cómo se llama esto? A un mecánico. Yo no, de auto no hay idea. Entonces dice acá, el cristiano sabe cuál es la enfermedad mortal y es el único en saberlo. Bueno, ¿y la enfermedad mortal tendrá relación con la salvación? ¿Qué será? ¿Qué será, no? ¿Y quién más vamos a hablar? Igual debe hablar de varios, pero vamos a hablar un poquito de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, donde dice acá el reino de los cielos, a propósito del cielo. ¿El cielo qué es? ¿Cierto? El cielo es una ficción, el cielo está, porque el cielo lo vemos todos los días. Pero la pregunta es si es que el cielo es lo que nosotros creemos que es un paraíso donde de alguna otra manera descansan nuestro espíritu, nuestra alma, digamos, nuestra alma se separa de nuestro vehículo, el cuerpo se descompone, deja de existir y usted se va a un lugar donde va a descansar por la eternidad. Pero eso no es gratis en Santo Tomás, ¿cierto? Y en el catolicismo tampoco, porque usted, para poder gozar de ese privilegio, que también está en la Suma Teológica, usted debe comportarse y seguir los mandamientos del Señor. Usted no puede creer que porque actúa por libertad, por impulso nervioso y porque simplemente usted quiere verse beneficiado por algo, eso a usted no le va a prometer el cielo. Incluso aquí Santo Tomás también es severo, donde dice que muchas personas van a ser castigadas y van a ser enviadas al infierno, que es lo contrario al cielo, que es un lugar donde usted se va a quemar y va a sufrir y va a ser condenado por la eternidad. Muchas veces se habla de que los católicos, si usted está muriendo y se arrepiente, lo van a salvar. Pero aquí en la Suma Teológica de Santo Tomás es claro, dice que si usted se porta mal y antes de morir comienza con la penitencia, va a verse visto afectado. ¿Ya? Así que, bueno, eso. Voy a seguir con las reflexiones durante estos días. Espero que les haya gustado. Así que muchas gracias. Y nos vemos en la próxima, que es el Ser Ignacio Filosofía.